Muy buenas hermanos y hermanas, amigos y amigas que están cada semana escuchando estos episodios acerca de Ven Sígueme. Les recuerdo el nombre del podcast es Hablemos de Ven Sígueme y lo que queremos es brindar un recurso más para que puedan estudiar sus lecciones que tocan durante la semana. Entonces, como dije nuevamente, esto solo es un recurso. No esperamos sustituir el estudio personal ni familiar de nadie. Y también lo que decimos aquí es nuestra opinión, es la forma en que entendemos las escrituras y las definiciones que se dan. No necesariamente representan la opinión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Como habrán notado, hoy me encuentro solo. Joel no pudo estar conmigo en la grabación de este episodio, pero ya estará nuevamente la próxima semana seguro. Entonces, para esta semana, del 15 al 21 de noviembre, estamos estudiando Doctrina y Convenios 133 y 134, que lleva como título Preparados para la venida del esposo. Y esto es muy simbólico. En la Biblia se habla mucho en varias ocasiones acerca de estar preparados para la venida del esposo y literalmente significa prepararnos para la segunda venida del Señor Jesucristo, que es el esposo y que la esposa es la iglesia. O sea que nosotros como miembros de la iglesia deberíamos estarnos preparando para el día en que Jesucristo vuelva nuevamente a esta tierra para reinar personalmente y de comienzo lo que se conoce como el milenio. Entonces, de eso vamos a hablar un poco hoy acerca de las preparaciones o las preparaciones que deberíamos hacer para la segunda venida y también vamos a hablar un poco acerca de los gobiernos terrenales, o sea, de los presidentes del país, de los reyes, gobernantes, etcétera, y de cuál sería nuestro papel como ciudadanos independientemente del país en donde vivimos. Es importante que podamos reconocer algunas de estas cosas de las que vamos a hablar hoy, así que ruego para que podamos tener el espíritu y poder entender algunas de las cosas de la manera en que el Señor quiere que las entendamos. Alguien nos ha preguntado por qué hacemos Ven, sígueme así con ropa normal y quiero decirles por qué. La razón que lo hacemos así es para mostrarles que ustedes también pueden hacerlo. Hemos recibido mensajes de personas que nos dicen, ¿sabes qué? Yo no estaba estudiando mi lección de Ven, sígueme y, y pues ahora que ustedes están haciendo esto, me gusta por lo menos escuchar eso. Nuevamente les digo, no, la intención no es sustituirlo, pero si no están haciendo nada y por lo menos esto escuchan, adelante. Entonces, el hecho de estar así es para mostrarles que no importa la situación, el momento o la forma en que estemos vestidos, podemos agarrar nuestro teléfono, podemos agarrar nuestro manual de Ven, sígueme, nuestros libros canónicos, nuestra Biblia, nuestro libro de Mormón, Doctrina y Convenios, que es el libro que estamos estudiando este año, y podemos ponernos a estudiar. No necesariamente necesitamos tener camisa blanca o corbata, e incluso una parte de la lección de hoy habla acerca de predicar el evangelio. Tampoco necesitamos tener camisa blanca, corbata o una plaquita para poder predicar el evangelio, sino que así, con la ropa que tengamos, nosotros podemos hacerlo. Bueno, entonces para entrar en materia de la lección de esta semana, cuando la iglesia, dice el manual de Ben, sígueme, que cuando la iglesia tenía apenas 19 meses de haber sido organizada oficialmente, el profeta José Smith y otros líderes presentaron un plan para poder compilar las revelaciones de Dios de los últimos días o las revelaciones que él como profeta había estado recibiendo durante todo este tiempo. Y decía que era un proyecto ambicioso porque ellos querían imprimir 10,000 ejemplares de esto a lo que ellos iban a llamar el libro de mandamientos, que es lo que actualmente conocemos como doctrina y convenios. Entonces, en ese momento, el costo para poder imprimir esos 10,000 libros o esos 10,000 ejemplares era muy alto y pues el populacho o los enemigos de la iglesia y de los miembros de la iglesia atacó la imprenta de la iglesia mientras estaba realizando la impresión y entonces habían un montón de páginas de este libro de mandamientos esparcidas por varios lugares y algunos miembros de la iglesia lograron conservar algunas de ellas, pero no se tiene registro de que haya una copia completa
del libro de mandamientos impreso de ese tiempo y que esté así físicamente. Hay copias, como dije, hay hojas de las originales que se imprimieron en ese tiempo, pero no hay un libro completo que se conozca como el libro de mandamientos, que ahora conocemos como Doctrina y Convenios. Entonces, la sección, y esto me gusta, la sección 133 estaba destinada para ser el apéndice del libro de mandamientos. O sea, ya que se hizo todo el libro de mandamientos, esta sección iba a estar de último. Como dice ahí, un apéndice, o sea, para cerrar, por decirlo así, con broche de oro. Entonces, era como un signo de exclamación, o sea, algo que después de haber recibido todos los mandamientos, ellos querían que esta sección estuviera ahí para decir, ok, ya recibieron todos estos mandamientos, ahora tienen que hacer esto. ¿Para qué? Para prepararse para la segunda venida del Señor o para que la iglesia se preparara para la venida del esposo. Entonces, la sección 133 habla mucho acerca de huir de las cosas mundanas, simbolizado por Babilonia. Obviamente todos sabemos que el pecado y las cosas mundanas son simbolizadas o se usan como símbolo la ciudad de Babilonia. Hablan acerca de edificar Sion y prepararnos para la segunda venida y de difundir este mensaje a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Entonces, mientras que los planes originales no se pudieron cumplir de poder hacer estos libros de mandamientos, todos sabemos y hay varios versículos que dicen que la obra del Señor no puede ser frustrada. Entonces, con el tiempo pudimos obtener lo que hoy conocemos como doctrina y convenios, que es básicamente una recopilación de todas las revelaciones que José recibió en ese tiempo y por eso se llama así, doctrina y convenios, porque en ella, en ese libro, encontramos la doctrina de Cristo y la forma en que realizamos los convenios para poder vivir en esta tierra y poder un día regresar a su presencia y prepararnos para la segunda venida. Entonces, la primera parte del manual de Ven, sígueme, nos dice, las verdades contenidas en Doctrina y Convenios pueden prepararme para llevar a cabo la obra de Dios. Entonces, dice que con mucha frecuencia, si todos hemos leído libros, cualquier libro, me van a entender en esto, los libros usualmente empiezan con un prefacio, una introducción y se va toda la historia del libro y terminan con una conclusión o lo que se conoce como apéndice. Y ese apéndice sirve para reforzar o reafirmar los puntos principales del libro que acabamos de terminar de leer. Como dije antes, la sección 133 estaba destinada para hacer la conclusión o el apéndice del libro de mandamientos o de doctrina y convenios. Así que podría ser valioso tener eso en cuenta ahorita que estemos estudiando esta sección. Entonces, queremos ver en qué cosas el Señor hace hincapié, qué cosas enseña en esta sección y qué cosas podemos aplicar para, para nuestra vida a fin de estar preparados para poder esperar la segunda venida de Él. Entonces, algunos versículos que me llamaron la atención en esta sección quiero leer. Vamos a ver, versículo 57, 58, 59, 60, 61 y 62. Bueno, creo que todos. Entonces, estos versículos del versículo 57 al 62 de Doctrina y Convenios 133 dicen, y por tal razón, a fin de que los hombres fuesen hechos participantes de las glorias que iban a ser reveladas, el Señor envió la plenitud de su evangelio, su convenio sempiterno, razonando con sencillez y claridad, a fin de preparar a los débiles para las cosas que vendrán sobre la tierra y para la obra del Señor en aquel día en que los débiles confundirán a los sabios y el menor se hará nación fuerte y dos pondrán en fuga a sus decenas de millares. Y con lo débil de la tierra trillará el Señor a las naciones por el poder de su espíritu. Y por esta razón se dieron estos mandamientos. Y aquí viene esto bien claro y sencillo. Y por esta razón se dieron estos mandamientos. Se mandó que se retuviesen
del mundo el día en que fueron dados, pero han de ir a toda carne. Y esto de acuerdo con la disposición y la voluntad del Señor que reina sobre toda carne. Y aquí viene el mandamiento. Y al que se arrepienta y se santifique ante el Señor, se dará la vida eterna. Entonces, para eso se estaban dando estos mandamientos y se está haciendo un hincapié, se está haciendo como se le está dando fuerza a algo que hemos venido aprendiendo todo este año, que estas cosas iban a ser con el objetivo o con el fin, primero, de que todos pudiéramos ser partícipes de las revelaciones recibidas. Para eso tenemos estas cosas, porque todos podemos ser partícipes, todos podemos obtener el conocimiento, todos podemos obtener la experiencia después de aplicar ese conocimiento. También para eso mandó el Señor todo esto, para que podamos razonar con sencillez y claridad y no estar confundidos. Todos, bueno, lo hemos mencionado antes, sabemos que muchas de las revelaciones aquí vinieron porque alguien quería entender un punto de la doctrina mejor de lo que él la entendía. Entonces venían al profeta José y le hacían una pregunta y entonces José venía, preguntaba al Señor acerca de algunas cosas y él recibía revelación y entonces se empezaban a razonar estas cosas con sencillez y claridad. También para preparar a todos los débiles para las cosas que van a venir sobre la tierra. Y este versículo 58, cuando habla de débiles, no está hablando de débiles de fuerza física, está hablando de los débiles en espíritu, o sea, las personas pecadoras, las personas que necesitan arrepentirse de sus pecados, las personas que de una o de otra manera necesitan mejorar su vida, necesitan cambiar cosas que están haciendo que no deberían estarlas haciendo. Y también para que los débiles confundan a los sabios, o sea, aquellos que se creen que saben mucho, pero que no tienen todo el conocimiento por medio de estas doctrina y convenios, de estas cosas que tenemos aquí, podemos nosotros clarificar y poder sacar de confusión a la mayoría de gente. Pero me da risa que dice confundir a los sabios. Yo diría confundir a los sabios significa que va a confundir a los que se creen sabios, a los que piensan que saben todo, pero en realidad no lo saben o lo entienden de una manera equivocada. Y entonces dice Doctrina y Convenios que con lo débil el Señor trillará, dice, eh, por el poder de su espíritu. Entonces, cuando habla de los débiles otra vez, no habla de los débiles de fuerza eh, física, eh, se refiere, como dije antes, a los débiles de espíritu, por decirlo así, que les cuesta a veces obedecer ciertos mandamientos. Pero también en el versículo 59, cuando dice, con lo débil de la tierra triará el Señor a las naciones por el poder de su espíritu, se refiere a las personas que son humildes y que tienen la disposición, por decirlo así, 100% de poder aprender y a la vez de poder compartir estas cosas por medio del poder del Espíritu. Entonces, es una cosa muy, muy interesante esta. Y al final de cuentas, todo esto va de acuerdo con la disposición y la voluntad del Señor, de que todo se diera en el propio y debido tiempo del Señor y de que la obra del Señor no iba a ser burlada, de que quisieron, bueno, destruyeron la imprenta de la iglesia y de que el libro de mandamientos no salió a luz, pero como todas estas revelaciones se pudieron guardar, al final pudieron ser sacadas en Doctrina y Convenios, como libro de Doctrina y Convenios, y pues tenemos esta sección 123. Entonces, de aquí en adelante, el Señor también empieza bueno, un poco atrás, el Señor empieza a hablar acerca de su segunda venida y de que Él quiere que nos preparemos para eso. Entonces, algo que el manual menciona que me gusta mucho y que es interesante, dice que la sección uno, que ya todos conocemos, que es el prefacio de Doctrina y Convenios, el prefacio que el mismo Señor Jesucristo dio. No fue que José Smith lo escribió, el Señor se lo dictó. La sección uno fue el prefacio que el Señor mismo dio a Doctrina y Convenios. Y la sección 133, que era el apéndice original o la conclusión o la última parte de este libro, comienzan con la misma línea. Y en Doctrina y Convenios 1.1 dice,
escuchad, oh pueblo de mi iglesia. Y en la sección 133:1 dice, escuchad, oh pueblo de mi iglesia. Entonces, en las dos partes, en la sección 1 y en la sección 133, que iba a ser la última, el Señor empieza de la misma manera diciendo, escuchad, oh pueblo de mi iglesia. Es una súplica, siento yo. Es como que al principio en la sección 1 está diciendo, escuchen lo que les voy a decir porque les va a servir. Y al final otra vez siento que este ya es más como una súplica para decir, bueno, lo que les tenía que decir ya se los dije, por favor pónganlo en práctica. Y ahorita les voy a dar como la conclusión y ahí venía la sección 133. Entonces, me gusta que dice escuchad. Y entonces, ¿qué significa escuchar? Escuchar en la guía para el estudio de las escrituras dice que escuchar es oír la voz y las enseñanzas del Señor, prestando atención y obedeciendo. Entonces, eh, muchas veces hemos escuchado tal vez la frase que dice escuchar y poner atención no es lo mismo. Eh, entonces, oír y escuchar no es lo mismo. Entonces, la forma en que el Señor está diciendo aquí que escuchemos, la definición que Él quiere dar a esa palabra es, pongan atención, escuchen lo que yo les voy a decir, óiganlo con sus oídos, pero también presten atención. Eso significa, para mí prestar atención significa que no lo voy a escuchar solo con los oídos, sino que voy a tener mis 5 sentidos ahí, en esa cosa que el Señor me quiere decir ahorita. Voy a tener mi vista puesta en lo que Él me va a decir, voy a tener mis oídos puestos en lo que Él me va a decir, voy a tener mi mente, mi corazón, mi alma y mi fuerza, todo puesto en lo que Él me va a decir ahorita. Para mí eso es prestar atención en el Evangelio. Y después dice prestando atención y obedeciendo, porque es bueno tener el conocimiento, es bueno aprender las cosas, es bueno adquirir todo eso, ese conocimiento que podemos adquirir día a día, pero no nos sirve de mucho si no lo ponemos en práctica. Ahora, no te quiero decir o no quiero opinar de que tener el conocimiento y no ponerlo en práctica, entonces es mejor no tener el conocimiento. No, hay que agarrar el conocimiento. Hace 2 semanas vimos en Doctrina y Convenios 130, creo que era 131, que el Señor decía, es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Entonces necesitamos este conocimiento. ¿Para qué? Para poder saber las cosas que necesitamos hacer, para poder prepararnos para la segunda venida. Entonces, es importante que oigamos, que prestemos atención y que obedezcamos. Necesitamos obedecer las cosas que el Señor dice. No me sirve de nada eh, tener todo ese conocimiento y no ponerlo en práctica. Bueno, sí me sirve tener ese conocimiento, pero no me sirve de mucho, voy a decir, no me sirve de mucho tener ese conocimiento si no lo voy a poner en práctica. Entonces, el Señor empieza así y entonces empieza a decir un poco de lo que va a pasar durante la segunda venida. Y quiero leer solo algunos versículos. Voy a leer el versículo 4 y tal vez de ahí nos vamos a ir uno por uno si quiero a seguir. Pero bien, el versículo 4 de la sección 133 dice, por tanto, preparaos, preparaos, oh mi pueblo, santificaos, juntaos vosotros, oh pueblo de mi iglesia, sobre la tierra de Sión, todos vosotros a quienes no se han mandado permanecer. Y luego el 5 dice, salid de Babilonia, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Entonces, la primera cosa que el Señor nos pide para poder prepararnos es que nos santifiquemos, que nos santifiquemos. Y santificarnos, no vamos a poder ser 100% santos o perfectos en esta vida, pero el santificarnos significa ir arrepintiéndonos de los pecados que cometemos. Esa es una cosa. La otra cosa o la otra mitad de la santificación es tomar la Santa Cena cada semana. Entonces la Santa Cena nos ayuda a poder santificarnos de nuevo después de que ha pasado una semana en que hemos cometido algunos errores y que ya nos arrepentimos de ellos. Ahora, si yo no estoy yendo a la iglesia y no estoy tomando la Santa Cena, ahí hay un problema. Y el de
Oaks, creo que fue en la última conferencia de octubre de este año 2021. Él hablaba de la importancia de tener una creencia o de creer en Dios y también de la importancia de la iglesia y de por qué necesitamos también la iglesia. Esta es una de las cosas para mí personalmente que yo aprendí estudiando esta lección y recordándome de ese discurso de Elder Oaks, que para que yo pueda santificarme, esa es una de las razones por las cuales necesito la iglesia. No puedo santificarme en mi casa completamente. Puedo estar aquí y sentirme mal por las cosas que hago mal y arrepentirme de mis pecados, orar a mi Padre Celestial y tratar de que Él me perdone de mis pecados. Pero para poder santificarme por completo, la otra parte de ese proceso también incluye tomar la Santa Cena. Entonces, nosotros somos santificados por el Espíritu y para poder tener el Espíritu necesitamos la Santa Cena. Entonces, necesitamos ir a la iglesia, tomar la Santa Cena y poder arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho. Esa es una cosa, una de las cosas que deberíamos hacer para prepararnos. Después dice, juntaos vosotros, oh pueblo de mi iglesia, sobre la tierra de Sión. Ahora, juntarse sobre la tierra de Sión no necesariamente significa que vamos a juntarnos todos en un lugar. Al menos no todavía o no ahorita. Y no vamos a entrar en ese tema tampoco ahorita. Queremos hacerlo lo más sencillo posible. Entonces nos dice, juntaos sobre la tierra de Sión y después dice, salid de Babilonia. Sed limpios lo que lleváis los vasos del Señor. Entonces ahí está, hay una línea que divide Babilonia de Sión. Y esa línea es muy fuerte. No, no hay tibios. O somos de Sión o somos de Babilonia, pero no podemos estar en medio en la línea, no podemos tener un pie de cada lado. Entonces, para poder salir de Babilonia necesitamos abandonar el hombre natural, necesitamos santificarnos. ¿Cómo abandonamos el hombre natural? Dice Mosía, llegando a ser como niños, sumisos, mansos, humildes, pacientes, llenos de amor, dispuestos a someternos a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre nosotros, tal como un niño se somete a su padre. Eso es salir de Babilonia. Eso es pasarnos al lado de Sión. Y si junto a esas cosas voy a la iglesia y tomo la Santa Cena cada semana y me arrepiento de mis pecados, en serio, no hay muchas más cosas que el Señor espera de mí. Hay algunas otras. Él necesita que cumpla con las ordenanzas y los convenios, pero ese es un buen comienzo. Si alguno de ustedes me está escuchando hoy, se acaba de bautizar y está empezando este camino que nos lleva directo a la presencia de nuestro Padre Celestial, estas son algunas de las cosas con las que podemos empezar. Ya después va a venir el resto de ordenanzas, ir al templo y todo eso, pero ahorita y a todos, a cualquiera que me esté escuchando, si estás inactivo, no estás yendo a la iglesia, esta es una forma de empezar. Si estás activo y yendo a la iglesia cada semana, pero no estás poniéndole todo el empeño que debes, esta es una buena forma para empezar. Convertirnos en personas sumisas, mansas, humildes, pacientes, llenos de amor y estar dispuestos a someternos a lo que el Señor quiera a imponer sobre nosotros y asistir a la iglesia cada semana, arrepentirnos de nuestros pecados y tomar la Santa Cena. Esa es una buena forma para empezar. El versículo 6, y de ahí tal vez voy a saltarme un montón, pero el versículo 6 dice, convocad vuestras asambleas solemnes y comunicaos a menudo los unos con los otros. Invoque todo el varón el nombre del Señor. Entonces, convocar a las asambleas solemnes, ¿qué significa? Significa que nos reunamos, que nos mantengamos reuniéndonos. Dice, convocad vuestras asambleas solemnes y comunicaos a menudo los unos con los otros. Una asamblea solemne no significa que solo nos vamos a juntar en la iglesia. El presidente Nelson nos ha invitado a tener consejos, por ejemplo, consejos de pareja con nuestra esposa o esposo, consejos de familia que incluyen a nuestros hijos también. Existen los consejos en la iglesia, existen las reuniones sacramentales, existen las conferencias de estaca, las conferencias generales, pero ahorita quiero hablar específicamente de las asambleas solemnes o de los consejos que deberíamos estar haciendo en nuestra casa. Cualquier decisión que se quiera tomar
que va a tener una incurrencia en toda la familia, papá y mamá, esposo y esposa deberían convocar a una asamblea solemne, así lo voy a decir, o juntarse, sentarse y dice, y hablar, comunicarse a menudo los unos con los otros, o sea, no hacer algo sin comunicárselo al otro, no tomar una decisión que va a afectar a toda la familia sin que mi pareja, mi esposo o esposa lo sepa. Eso puede ser una asamblea solemne. Voy a poner otro ejemplo. Si nos vamos a cambiar de casa, entonces podemos convocar a una asamblea solemne o reunir a toda la familia porque esta decisión ya afecta a los hijos también y hablarles, comunicarse constantemente los unos con los otros y decirles, ¿saben qué, hijos? Su mamá y su mamá y yo, si yo fuera el papá, ¿no? Su mamá y yo hemos hablado y hemos pensado que necesitamos cambiar de casa porque esta casa ya está muy vieja, esta casa ya no cabemos, etcétera, etcétera, etcétera. Es solo un ejemplo. Y entonces les queremos preguntar qué piensan. Y entonces los niños o los hijos, dependiendo la edad, van a decir, no, yo no me quiero ir, mis amigos, no sé qué. Otros van a decir, bueno, vámonos, ni modo. Y entonces ahí entre todos, al que no esté de acuerdo, pues le damos nuestras razones y tratamos de ponernos todos de acuerdo. Al final, mamá y papá, pues también son los encargados de tomar la decisión final, pero asambleas solemnes, consejos de familia, consejos de pareja. Eso se sorprenderían cómo puede mejorar la situación en el hogar solo por comunicarse a menudo los unos con los otros, no tomar decisiones que afecten a los demás sin consultarles primero. Entonces, esa era la última parte que quería tocar de aquí, de esta sección 133. El Señor pues nos manda a prepararnos de muchas maneras. Como dije, yo voy a hablar solo de las que ya hablé. Y si ustedes encuentran más o el Espíritu les muestra otras que tal vez son más importantes para ustedes en este momento de su vida, agárrenlas también. Estudien este capítulo o esta sección completa y, y pues traten de aprender algo, ¿verdad? Entonces, antes de pasar a la sección 134, también esta sección 133 también dice, así en resumen, que la segunda venida del Señor va a ser gozosa para los justos. O sea que la vamos a disfrutar. Bueno, me incluyo, voy a tratar de incluirme, ¿verdad? Porque yo espero que cuando eso pase y yo esté haciendo las cosas bien, entonces que si nosotros nos hemos estado preparando con todas las cosas que mencioné antes, vamos a estar felices de que el Señor regrese, vamos a estar esperando la segunda venida del Señor con ansias, porque no tenemos miedo de que Él venga y de que nos vaya a castigar o qué sé yo, porque hemos tratado de hacer las cosas lo mejor que pudimos. Entonces, hay muchos acontecimientos que van a acompañar la segunda venida del Señor y eso les voy a dejar que lo lean en la sección 133, pero que puedan poner en su mente eso, de que qué cosas puedo hacer yo o qué aplicación tiene esas cosas que voy a leer en mi vida, o sea, que necesito mejorar o que necesito cambiar. Entonces, ojalá que hagamos las cosas necesarias y suficientes por medio de las cuales yo voy a llegar al punto en que voy a ser una persona que va a estar esperando la venida del Señor sin temor, sin miedo, sino que para mí va a ser algo gozoso. ¿Por qué? Porque yo me he estado esforzando y otra vez lo voy a decir, convirtiéndonos como un niño, despojándonos del hombre natural. El hombre natural, dice la escritura en Mosía, es enemigo de Dios. Y entonces un enemigo de Dios obviamente no va a estar gozoso de esperar la segunda venida. Si mi hombre natural es más fuerte que mi hombre espiritual, no voy a estar gozoso de esperar la segunda venida. Entonces, otra vez, despojarme del hombre natural, volviéndome como un niño sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterme a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre mí. Junto a eso, ir a la iglesia, arrepentirme de mis pecados, tomar la Santa Cena. ¿Y cómo aprendo todo lo que tengo que hacer? Leyendo las escrituras. Hoy también ya no mencioné la última parte del versículo 6 que decía, invoque todo varón el nombre del Señor. Entonces, orar.
las oraciones también son importantes, que ojalá que nosotros estamos haciendo todo eso. Y los misioneros y todos nos han dicho que son las cosas sencillas: orar, leer las escrituras, ir a la iglesia. Pero esas tres cosas sencillas nos pueden dar un nivel de preparación mucho más alto para la segunda venida. Entonces, dice el versículo 19: por tanto, preparaos para la venida del esposo, salid, salid a recibirlo. Entonces me llama la atención porque ojalá que cuando Jesucristo venga, eh, si estamos vivos para ese momento, ojalá que, que estemos gozosos y que vayamos y salgamos a recibirlo, y que no vaya a ser de que, como dice en Alma, que querramos escondernos y que quisiéramos que las piedras de las montañas cayeran sobre nosotros porque tenemos vergüenza de ver al Señor. Ojalá que no. Espero que no sea así para mí ni para ninguno de ustedes que están escuchando esto. Entonces, que podamos esforzarnos por hacer las cosas en la forma en que el Señor desea. Las que te di son las que yo personalmente aprendí y agarré de esta sección. Hay otras que no mencioné, pero que te voy a dejar para que también las busques y puedas aprenderlas también. Entonces, en la sección 134, el Señor está, bueno, no es el Señor en realidad. En la sección 134, eh, es una declaración de creencias concerniente a los gobiernos y a las leyes en general, adoptada por voto unánime en una asamblea general de la iglesia que se verificó en Kirtland, Ohio, el 17 de agosto de 1835. Entonces, los santos de la iglesia al principio no tuvieron una buena relación con el gobierno del país de Estados Unidos. Ellos pues fueron echados de varios lugares. De hecho, yo sé que cuando fueron expulsados de Jackson, Missouri, en 1833, ellos intentaron hacer que el gobierno les diera una compensación por el maltrato que recibieron, y pues no recibieron ningún apoyo del gobierno, ni local ni nacional. Entonces, algunas personas afuera de la iglesia escuchaban que los mormones estaban edificando Sion, y ellos, su mente volaba y pensaban que los miembros de la iglesia querían establecer su propio país con sus propias reglas, como que se querían independizar, o algunos incluso llegaron a pensar que los mormones querían conquistar el país. No debería decir mormones, que los miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días querían conquistar el país. Pero, o sea, la gente, su mente volaba, en serio. Y entonces el que ellos interpretaran algunas cosas así hacía que ellos tuvieran un rechazo hacia los miembros de la iglesia. Entonces, eh, ellos pensaban que los miembros de la iglesia también rechazaban los gobiernos terrenales. Y entonces esta sección 134 en parte se escribió para poder demostrar que nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia, no estamos en contra de los gobiernos terrenales, sino que de hecho, para nosotros tenemos la creencia de que eh, el Señor instituyó los gobiernos de la tierra para el beneficio del hombre. Entonces, eh, para no adelantarme, voy a leer un poquito, poco a poquito, esta sección 134 y tratar de explicar lo que yo entiendo. Entonces, versículo 1, recuérdense que esta sección es una declaración de creencias, no es una revelación que viene de Dios. Esta fue escrita por los miembros en ese tiempo para decir: en estas cosas nosotros creemos en cuanto a los gobiernos terrenales. Entonces, versículo 1 dice: creemos que Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre, y que Él hace a los hombres responsables de sus hechos con relación a dichos gobiernos, tanto en la formulación de leyes como en la administración de estas, para el bien y la protección de la sociedad. Creemos que ningún gobierno puede existir en paz, ya voy en el versículo 2, a menos que se formulen y se conserven invioladas las leyes que garanticen a cada individuo el libre derecho de tener y administrar propiedades y la protección de la vida. Entonces, esta es una de las cosas que como miembros de la iglesia creemos. Es necesario que se formulen, dice, y se conserven invioladas las leyes que nos permitan a nosotros como seres humanos ejercer el libre ejercicio de la conciencia, o sea,
decidir lo que yo quiero hacer siempre y cuando esté bajo los estatutos de la ley. No puedo hacer lo que yo quiera si eso que yo quiero hacer rompe la ley. Y la ley sirve para mantener en paz el pueblo. Entonces, hay un dicho por ahí, no me recuerdo, que dice que sin ley el pueblo se descontrola. Y de hecho no es un dicho, creo que está en la Biblia, no me recuerdo ahorita, pero que sin ley el pueblo se descontrola. Y entonces para eso también sirven los gobiernos terrenales. En esta parte de la sección 134 también habla un poquito acerca de la religión, y el versículo 4 dice, creemos que la religión es instituida por Dios y que los hombres son responsables ante Él. Entonces, las personas de los gobiernos terrenales dice que los hombres son responsables ante Dios, y también dice que la religión es instituida por Dios y que los hombres son responsables ante Él y ante Él solamente por el ejercicio de ella. Entonces, yo soy responsable de lo que yo haga o deje de hacer con el conocimiento que tengo acerca de la religión o de mi religión. Yo soy el único que va a dar cuentas de lo que yo he hecho en base a eso. Entonces, la invitación para que nosotros podamos estudiar por nosotros mismos y que no se nos lleve por vientos de doctrina, dice en, en algún lado también, por doquier, o sea, de aquí para allá y de allá para acá, porque simplemente no sabemos o nos están llevando porque pues somos fáciles de persuadir o cosas así. Entonces, yo como ser humano voy a ser eh, 100% responsable ante el Señor y solamente ante Él, dice, de las cosas que yo haga con el conocimiento que yo poco a poco vaya adquiriendo de estas cosas. Entonces, el versículo 5 dice, creemos que todos los hombres están obligados a sostener y apoyar a los gobiernos respectivos de los países donde residan, en tanto que las leyes de dichos gobiernos los protejan en sus derechos inherentes e inalienables que no convienen a la sedición ni la rebelión a ningún ciudadano así protegido. Entonces, debemos ajustarnos a las leyes del país en donde residimos, pero también, como dice esta escritura, siempre y cuando también eh, se protejan nuestros derechos inherentes, dice. Y algunos de esos derechos inherentes y que están, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos y que también sé que están en la Constitución de Guatemala, de donde soy, dice que tenemos derecho a la vida, por ejemplo, que tenemos derecho a ser felices, que tenemos derecho a ejercer libertad de religión, libertad de credo, o incluso dice aquí en Estados Unidos la Constitución que tengo la libertad de escoger mi religión o si no quiero ejercer ninguna religión. O sea que nadie puede obligarme a ejercer una religión tampoco. Entonces, esas son parte de las cosas que, que se deben proteger, por decirlo así, las libertades y, y también estar sujetos a los gobiernos terrenales respectivamente del país en donde vivamos. Entonces, no voy a seguir en esta sección. Hay los versículos que vienen más adelante. Ellos están escribiendo algunas otras cosas en las que creemos en cuanto a los gobiernos terrenales, pero se me hacía importante mencionar estos que acabo de mencionar como tal. Entonces, con esos y con el versículo 12, que es muy importante, casi estoy terminando con el episodio de hoy. Entonces, el versículo 12 dice, creemos que es justo predicar el evangelio a las naciones de la tierra y amonestar a los justos a salvarse de la corrupción del mundo, pero no creemos que sea propio intervenir en los asuntos de esclavos, ni predicarles el evangelio, ni bautizarlos contra la voluntad y deseos de sus amos, ni mezclarse en sus cosas, ni influir en lo más mínimo para que queden descontentos con su situación en esta vida, y con ello poner en peligro la vida de los hombres. Creemos que tal intervención es ilícita e injusta y peligrosa para la paz de todo gobierno y peligrosa para la paz de todo gobierno que permite la esclavitud de seres humanos. Y esto es un tema un poco delicado, pero que también quería mencionar, ya que aquí en Estados Unidos hubo un tiempo en que se permitían
tener esclavos de algunas razas. Y entonces, porque era permitido por la ley en ese momento, los miembros de la iglesia están diciendo, es justo predicar el evangelio a todos, pero no podemos ir a meternos en donde hay esclavos sin el consentimiento de sus amos. ¿Por qué? Porque eso podría romper la paz. Y como dije, yo estoy 100% en contra de la esclavitud. Yo considero que es algo condenable todo lo que pasó en este país y en otros países y que probablemente sigue pasando también en otros países. Sé que en Guatemala igual hubieron esclavos, en países de Latinoamérica hubieron esclavos y cosas así. Y pues debe ser algo condenable, pero aprendí una frase hace un tiempo que dice que no debemos juzgar el pasado con la sabiduría del presente. Entonces, ahorita nos podemos enojar mucho porque existió la esclavitud en un tiempo y podemos enojarnos todo lo que querramos porque es algo para mí condenable, es algo que no debería haber existido, pero en ese tiempo existía y era en base a la ley y todas las personas que vivieron en ese tiempo pues se regían por las leyes de ese tiempo y en este caso los santos, los miembros de la iglesia, en esta declaración dijeron, es justo predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra y amonestar a todas las personas a salvarse de la corrupción, pero no podemos ir y predicarles a los esclavos porque sus amos se pueden enojar y entonces se puede romper la paz. Estoy feliz 100% de que esas leyes terminaron, se abolieron. Estoy contento porque ya no existe eso en este tiempo. Y a veces trato de estudiar y entender por qué ciertas cosas ocurrieron en el pasado, em, tratando de no juzgarlos con la sabiduría del presente o con lo que sabemos ahora, pero ya, yo también condeno esto. No, no es algo bueno, no es algo que en mi opinión no debería haber existido nunca. Existió y ya pasó y eso es lo bueno. Entonces, es a veces la sección 134, por ejemplo, es importante que podamos tener el espíritu para saber irnos por donde tenemos que irnos y no confundir o no intentar meter nuestras opiniones terrenales o personales en cosas así para no pelearnos tal vez con otras personas. Pero algunas de las cosas que mencioné son las cosas que para mí eran importantes mencionar y cosas que yo he aprendido y cosas que yo he entendido de esa manera. Entonces, para ustedes que están escuchando esto, vayan y lean la sección 133 y 134 y que puedan aprender y poner en práctica cualquier cosa que les pueda ayudar para poder vivir una vida tranquila. Si muchas veces hemos dicho que si respetamos las leyes celestiales, no vamos a tener ningún problema con las leyes terrenales. Y yo sé que es así, pero si alguien no quiere respetar las leyes celestiales eh, y tiene problemas con las leyes terrenales, algunos versículos en la sección 134 hablaba acerca de algunos de los castigos que se debería recibir por violar ciertas leyes. No los leí, vayan y léalos, entiéndanlos, busquen la guía del Espíritu para poder entenderlos en la manera en que el Señor desea que los entiendan. Entonces, para terminar, artículos de fe. Es una lista de 13 creencias de los miembros de la iglesia que el profeta José Smith escribió y en esa hay dos versículos que hablan acerca de los gobiernos terrenales. Entonces el versículo 11 de los artículos de fe o el artículo de fe número 11 dice, reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio que adoren como, donde o lo que deseen. Y como dije, eso es un derecho inherente del ser humano, el tener la libertad de poder adorar como, donde y lo que desee. Y no nosotros como miembros de la iglesia no debemos de pelear con alguien porque no cree lo que yo creo. Le puedo invitar, le puedo enseñar, le puedo explicar, pero si no quiere creer en lo que yo creo, no puedo pelear. ¿Por qué? Porque es un derecho que la otra persona tiene de poder adorar o creer en lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Pero al mismo tiempo, yo como miembro de la iglesia,
Reclamo el derecho de adorar a Dios conforme a los dictados de mi propia conciencia. Entonces, a mí también que me dejen hacerlo en la manera en que yo quiera, como yo quiera y donde yo quiera. Es lo que dice el artículo F número 11. Ahora el 12 dice, creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Otro importante. Entonces, recuérdense que esto fue escrito hace tiempo. En estos tiempos todavía existen reyes, todavía existen presidentes, gobernantes y magistrados y algunos otros como primer ministro y cosas así de los países en cualquier país donde estén escuchando esto. Entonces creemos en estar sujetos a ellos, a los reyes, presidentes, gobernantes, magistrados y la autoridad que haya en el país en donde viven y en obedecer, honrar y sostener la ley. Entonces, que podamos nosotros eh, ser obedientes en el aspecto espiritual y ser obedientes en el aspecto terrenal. Te dejo la invitación para que puedas pensar en qué cosas puedes hacer, qué cosas puedes cambiar o qué cosas puedes mejorar para ser un mejor ciudadano, para obedecer, honrar y sostener la ley terrenal de una mejor manera y a la vez qué cosas puedes hacer para cambiar, mejorar o empezar a hacer para ser un mejor hijo de Dios, un mejor miembro de la iglesia, un mejor padre, un mejor hermano, un mejor maestro, todo, un mejor ejemplo, qué cosas puedes empezar a hacer para poder prepararte para la segunda venida de Jesucristo o para la venida del esposo. Y así, cuando eso suceda, que todos nosotros podamos salir eh, a recibir al esposo, que podamos nosotros eh, estar gozosos de que la segunda venida del Señor está llegando y que estemos preparados y salir a recibirlo. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, yo sé que estas cosas son verdaderas. Sé que el Señor espera mucho de nosotros. El Señor quiere que aprendamos, el Señor quiere que escuchemos y que obedezcamos las cosas que todo este año hemos estado estudiando en Doctrina y Convenios. Ya se está terminando el libro de Doctrina y Convenios y ojalá que hayamos podido agarrar muchas cosas que pueden servirle a nuestra vida. Esta sección 133 nos invita de nuevo a poder seguirnos preparando para la segunda venida del Señor. Yo sé que el Señor desea que nos preparemos. Yo sé que el Señor quiere que estemos listos para poder salir a recibirlo. Y a medida que nos esforcemos por hacer esas cosas, el Señor nos va a bendecir en nuestra causa. El Señor va a poner su parte cuando nosotros ya hayamos puesto nuestra parte también. Sé que estas cosas son verdaderas, que el Señor en su misericordia inspiró a las personas para poder ir creando los gobiernos terrenales. Aquí en Estados Unidos siempre se enseña y se dice que la constitución política de la República de Estados Unidos fue escrita con inspiración de Dios, que los padres fundadores, como se les llama a las personas que lo hicieron basados también en las leyes celestiales y no solo en cosas terrenales. Entonces, que podamos esforzarnos por hacer las cosas bien, que podamos hacer todo lo que está de nuestra parte. Y como dice en Alma 34, porque es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos. El Señor nos quiere bendecir, el Señor nos va a bendecir a medida que nosotros hagamos cuanto podamos. Y comparto esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.